programa es presentado por Bumper Dog Opa Loca. Repare su carrocería en tiempo récord con la mayor calidad y al mejor precio. 786-716-2154. Aló, buenas noches. Y nosotros continuamos. Hoy en Nueva York se arrancó la audiencia del juicio de los sobrinos de Ciliadela. El abogado dijo es que ellos son inocentes, estos muchachos son tan estúpidos que no pueden ni hacer, ¿cómo se llama? Ni practicar el tráfico de estupefacientes. Los estúpidos no montan 800 kilos de cocaína en un avión. No. Tenemos ya nuestra invitada. Vamos a recibir a Maybor Petit. Ella es periodista, ha estado con nosotros en otras oportunidades en el programa y está allí, a la casa de esta información desde el momento en que se produjo y siempre tiene datos nuevos. Maybor, encantado en saludarte. Carla Angola y Carlos Acosta, te damos la bienvenida. ¿Cómo estás, Maybor? Muy buenas noches, un gran saludo a los dos y a la gente que nos está escuchando en este momento. Bueno, ciertamente aquí estamos en la pelea. Hoy hubo un día lleno de sorpresas. El inicio del juicio tuvo tal cual como lo había planteado el juez en la sesión de la semana pasada. El fiscal Cret Barará se hizo presente en la sala y al iniciar el acuerdo con la ley, estaba la fiscalía presentando al jurado los cargos de los que están acusando a los dos sobrinos de la pareja presidencial venezolana, que es única y exclusivamente un asunto, como ellos mismos lo explicaron, de derecho criminal, es decir, es un caso de narcotráfico y no de política como lo ha querido hacer ver la defensa. El fiscal explicó a los jurados que estos dos hombres están siendo acusados de conspirar para transportar 800 kilos de cocaína a los Estados Unidos y manufacturarla y distribuirla. Hizo hincapié que los dos hombres utilizaron sus conexiones políticas con el gobierno de Venezuela para hacer presente no solamente la facilidad que ellos tenían para utilizar el... ¿Maybor? Yo le digo Maybor, pero siempre es Maybor, ¿no? Sí. A ver, hemos perdido conexión. Vale. No sé si nos escuchas. Ya teníamos problemas allí en la señal. Ya estaba parpadeando, por decirlo menos. Pero fíjense ustedes, la defensa, y lo hemos escuchado y lo hemos leído hasta el cansancio, está encargada a dos firmas de abogados, a dos escritorios jurídicos, en Venezuela diríamos dos bufetes, de los más prestigiosos de los Estados Unidos. Carísimo. O sea, 3.500 la hora. $3.500 la hora. Entonces, ellos están diciendo que este caso pudiera ser un caso político. Entonces vemos a la firma de abogados, a una de las firmas de abogados más prestigiosas de los Estados Unidos, dudando de las instituciones. Prácticamente están poniendo en tela de juicio las instituciones. Están diciendo que el Poder Judicial se está metiendo en problemas políticos. Pero entonces estos dos supuestos estúpidos logran que la firma más importante de abogados dude de su propio sistema. Lo que pasa o ya es una firma de abogados que tiene esa tradición. Y no sabemos. Que defiende este tipo de casos. No lo sabemos. Lo cierto del caso es que, como bien se ha dicho, y lo hemos nosotros suficientemente informado a través de este canal y otros medios también, están siendo pagados por el esquirol venezolano Wilmer Ruperti, quien, dijo que fue el primero que dijo, esto es un caso político, y por eso es que yo voy a pagar. Si esos muchachos, como la justicia pareciera indica, terminan con cadena perpetua, Wilmer Ruperti no es otra cosa que un mecenas, un cómplice. No sé, ¿Qué es Wilmer Ruperti? Pero mira, yo me imagino que todos ellos están, como decimos en criollo. Como palo de gallinero, dice usted. Exacto. No podemos graficarlo de otra manera ni explicarlo, pero están como palo de gallinero. No, pero están bastante asustados. Yo me imagino que están asustados. Yo me imagino también. Porque es que, claro, cuando tú estás por allá protegido en ese nicho, claro, no te pasa nada. Pero cuando sales del nicho, está el mundo de verdad, el que tiene justicia, que tiene instituciones. Maybor, ¿nos escuchas? Perfectamente, Carla. Por favor, que no queremos perdernos ni un detalle de lo que nos estabas contando. Estabas haciendo una exposición de los presuntos delitos, pero allí fue cuando perdimos la comunicación contigo.
Sí, los fiscales estaban justamente tratando de explicarle a la corte, a los jurados, cuáles eran los delitos que habían cometido estos dos hombres y también el nivel de impunidad con la que actuaban en Venezuela, explicándole que habían ellos informado a las fuentes confidenciales de la DEA que utilizaban el principal aeropuerto de Venezuela, el aeropuerto Simón Bolívar de Maiquetía, como traslado y mecanismo para sacar la droga del país. También se escuchó hoy en la audiencia una revelación que la defensa no quería que se hiciera y para ello había solicitado varias mociones que el juez negó, y era lo relacionado al origen de la droga, es decir, de dónde sacaban los dos hombres familiares del presidente venezolano la droga que iban a comercializar hacia Honduras con destino final hacia Estados Unidos, y allí se explicó claramente que la misma provenía del grupo terrorista colombiano, la FARC, que es uno de los productores más grandes del mundo en cocaína y marihuana. Otro de los aspectos que llamó muchísimo la atención fue la decisión del fiscal de establecer que si bien estos señores están relacionados con el gobierno de Venezuela, ellos habían cometido un hecho criminal que está penado por las leyes antinarcóticos y que tiene penas mínimas de 10 años y máximas de cadena perpetua. La defensa fue también muy clara, ya nosotros lo habíamos adelantado. La estrategia de ellos es presentar a los dos acusados como personas absolutamente incapaces de cometer delitos de esta naturaleza, por lo que el abogado defensor del ahijado de Nicolás Maduro, Campos Flores, empezó señalando que estos dos muchachos eran estúpidos y que habían tomado decisiones muy estúpidas al presentarse ante los informantes de la DEA y caer en la trampa que ellos mismos habían planeado, es decir, que los agentes del gobierno de los Estados Unidos habían planeado para que ellos delinquieran y pudieran establecer todos los elementos para que pudiesen a la larga ser juzgados en los Estados Unidos por violación de leyes antinarcóticos. Claro, Maybor, pero son estúpidos porque se dejaron atrapar, básicamente. Eso fue lo que dijo el abogado defensor. Ellos dicen que se dejaron atrapar, o sea, que son estúpidos porque habían permitido caer en la trampa. Ahora, eso es un argumento. Perdón, Maybor, eso es un argumento de la defensa, pero un argumento que, o sea, estos muchachos son tan estúpidos que cayeron en una trampa que les puso la DEA. Pero espérate, no nos dice, es decir, que si no es la DEA, es otro país, ellos igualito hubiesen hecho su negociación, su transacción y habrían llevado la droga para Europa, pues porque en Europa ningún organismo o ninguna policía antinarcótico les habría montado una celada como la que según, y estoy entrecomillando, les montó la DEA. Bueno, yo creo que lo estaba planteando el abogado en relación a que esto, él lo señaló primero que eran tipos muy honestos, que trabajaban. De hecho, dijo que Flores de Freitas trabajaba reparando celulares en Caracas, mientras que Campos Flores era dueño de un negocio en Panamá, él lo llamó pequeño negocio, y que, bueno, eran todos entregados a su familia, a sus hijos y a sus esposas. Pero la intención del abogado era justamente hacer creer ante el jurado que los dos acusados no tenían la capacidad para mover la droga, 800 kilos de cocaína, hacia los Estados Unidos, y ellos plantearon que ese tipo de negociación en el mercado internacional de la droga solo pueden hacerla aquellas personas que poseen experiencia y los medios para ello, señalando que los dos acusados no los tienen y por eso los llamaba estúpidos, porque habían tomado decisiones estúpidas que los habían traído a este escenario que están enfrentando en estos momentos. Pero ¿qué respondieron cuando la defensa hace un comentario como ese? Porque luciría para algunos como una especie de apología del delito, es decir, están prácticamente diciendo que
ellos hubieran preferido que se escaparan. Es decir, que tonto que no hiciste las cosas bien como para evadir la justicia. Es decir, que la defensa diga que son estúpidos por evadir la justicia, suena más bien como apología del delito. ¿Cómo fue evaluado ese comentario? En el Haití, juicio? y la intención del gobierno de traer a ese señor a que viniera a testificar frente al jurado es dejar claro que en ningún momento hubo un secuestro, tal cual lo plantearon los agentes del gobierno de Venezuela y la misma defensa, sino que por el contrario fue una operación hecha por la Policía Antinarcóticos de Haití, basada en una orden de arresto de la Corte del Distrito Sur de Nueva York, y que tenía como sentido, obviamente, proceder con una extradición rápida, evitando lo que se produjo, por ejemplo, en Aruba. Así es. Ahora, Maybor, perdón te interrumpo, si para allá iba mi próxima pregunta. Cuando uno logra escuchar, eso las pocas veces que Ciliadela se refiere al caso, porque ella nunca habla de eso, pero las pocas veces que se han referido del caso desde el régimen venezolano, hablan de eso, de un secuestro. La defensa habla de secuestro, o sea, la defensa dice en la corte que esos niños están secuestrados por el gobierno americano. Ellos no utilizaron la palabra secuestro directamente los abogados. La utilizaron fueron los acusados en las confesiones que ellos hicieron juradas y que fueron entregadas al juez de la causa. Pero dentro de las exposiciones que han hecho los abogados, ellos señalan que ellos fueron víctimas de una celada, mas no han utilizado la palabra secuestro como la utilizó la primera dama venezolana o algún otro miembro del gobierno. Bien. Oye, tenemos que despedir, ¿no, Maybor? Ya tenemos que... No, Avísenos. Pregúntale. Maybor, la reacción de ellos, porque muchos han comentado que ha habido como una evolución, como una transformación, incluso en la actitud, en el rostro de estos dos hombres, porque le dicen a esos muchachos, no, son dos tipos grandes. ¿Tú cuál crees que ha sido el cambio en ellos? Porque decían que al principio llegaban como altaneros, como soberbios, que después más bien el cambio fue dramático porque como que estaban cayendo en cuenta de lo que les deparaba el destino. En esta sesión en particular, ¿cuál era la actitud? ¿Maybor? Se desapareció. Ay, caramba. No está. Bueno, le voy a decir una cosa. Para la lamentablemente se nos cortó y Maybor está montada encima de esa información. Pero yo me imagino, Carla, que hacías la pregunta por la información que nos había llegado. Y lo voy rapidito a hacer aquí corporalmente. Parece que las primeras veces que les tocó ir a la corte la cosa era así. Sí, soberbia, altanería. Es como que tú no sabes quién soy yo. Sí. Después la cosa era así. Y ahora la cosa es así. Sí, llorando. Por ahí vamos. Por ahí va la cosa. Si se cumplen los pronósticos de la justicia, tienen toda la vida para llorar con una braguita anaranjada, una cosita aquí y otra aquí abajo caminando así. Bueno, vamos a hacer la pausa y en segundos regresamos con más. Saludos revolucionarios, Ciliadela. Saludos.